We wanted to Queremos determinar los valores exactos de la función trig utilizando el círculo de la unidad. Si dibujamos los ángulos en posición estándar, el punto donde el lado del terminal intersecta el círculo de la unidad nos da tanto el valor de la función coseno como el valor de la función seno. La coordenada x es igual a cosine θ, y la coordenada y es igual a sin θ en el círculo de la unidad. Para determinar los primeros dos valores de funcionamiento trigo, dibujaremos a 315 grados en posición estándar. Así que está el lado inicial. Ahora rotaremos contra el reloj a 315 grados. Así que giramos 3/4 de un giro aquí, esto sería 270 grados. Tanto necesitamos rotar 45 grados más para alcanzar 315 grados, que debe estar aquí. Aquí está el lado del terminal de 315 grados. Aviso como el lado de la terminal intersecta un círculo de la unidad. En este punto aquí donde la coordenada x es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2, y la coordenada y es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Tan cosine 315 grados es igual a la coordinación x de la raíz cuadrada 2 dividida por 2, y sine 315 grados es igual a la coordenada, y de la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. A continuación, tenemos el coseno de 600 grados y el seno de 600 grados. Así que ahora daremos 600 grados en posición estándar. Así que aquí está el lado inicial. Ahora queremos girar el contador hacia la derecha 600 grados. O el one rotation counter hacia la derecha sería 360 grados, así que todavía tenemos que rotar 240 grados más. Así que rotaríamos 180 grados y luego 60 grados más. Así sería el lado terminal de 600 grados. Aviso como 600 grados también es un coterminal con 240 grados. El lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad en este punto aquí, donde la coordenada x es igual a -1, 2, y la coordenada y igual raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Tan cosine 600 grados es igual a -1, 2. Sine 600 grados es igual a la coordenada, y de la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Ahora que vimos en el círculo de la unidad, recuerda que podemos usar ángulos coterminales para el ángulo dado para encontrar los mismos valores de la función trig. Al ver en el círculo de la unidad, podríamos haber utilizado 240 grados en lugar de 600 grados para determinar estos valores de la función trig. A continuación, tenemos cosine -450 grados y sine -450 grados. Así que de nuevo, comenzaremos dibujando el ángulo en posición estándar. El lado inicial está aquí. Porque el ángulo es negativo, rotaremos ahora a la derecha 450 grados. Así que de nuevo una rotación hacia la derecha sería -360 grados. Así que necesitamos rotar otros 90 grados en el reloj, que nos traerá aquí el eje negativo. Otra vez, aviso como -450 grados es coterminal con 270 grados. También podríamos haber utilizado 270 grados para determinar estos valores de función trig. Así que aquí está el lado de la terminal. Aviso cómo intersecta el círculo de la unidad en este punto aquí donde la coordenada x es 0, y la coordenada y es -1. ¿Qué significa cosine -450 grados es igual a la coordinación x o 0? Y sine -450 grados es igual a la coordinación y o -1. Espero que estos ejemplos fueron útiles.